Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, recargados de energía y listos para descubrir algo súper emocionante hoy. Y es que amigos, prepárense porque la bomba que les voy a soltar hoy es épica. Ya saben, si son fans de las novelas turcas, si siguen la vida de las estrellas, si les encanta el chisme, están en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, un rumor que ha explotado en las redes sociales y que tiene a los fans enloquecidos, la posible nueva colaboración entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿juntos de nuevo? Dios mío, la emoción es palpable. Así que agarren sus palomitas, preparen sus corazones y quédense hasta el final porque les voy a contar todo lo que sabemos, los rumores, las pistas que hemos encontrado, mis propias especulaciones y, por supuesto, todo lo que deben saber sobre esta noticia que, de ser cierta, revolucionará el mundo de las series turcas. Pero antes de empezar a desmenuzar este bombazo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Y denle un buen like a este vídeo si les emociona tanto como a mí la idea de volver a ver a Kerem y Hande juntos. Su apoyo es fundamental. Vamos con todo. Bien, vamos a lo que nos concierne. ¿De dónde surge este rumor? Bueno, como todo buen chisme empezó en las redes sociales, principalmente en Twitter e Instagram, donde los fans más observadores y dedicados de Kerem y Hande empezaron a notar ciertas cosas, detalles que por supuesto, encendieron las alarmas. Primero hay que recordar que desde que Love is in the Air terminó, la relación de Kerem y Hande siempre ha sido objeto de interés. Fueron pareja y eso, aunque haya terminado, dejó una huella imborrable en el corazón de los fans. Es como un amor platónico en la vida real, ¿saben? Ese amor que idealizamos, que nos hace soñar y que, de alguna manera, nos sigue acompañando. Así que cualquier interacción, cualquier like, cualquier comentario en redes sociales, es analizado con lupa. Los fans son detectives, verdaderos expertos en descifrar códigos ocultos. Y en las últimas semanas ha habido varios puntos a destacar. Uno de ellos es que Kerem y Hande han interactuado en redes sociales más de lo habitual. Comentarios, likes, pequeñas señales que para los fans son un indicio claro de que algo se está gestando. Pero no se trata solo de likes y comentarios superficiales. Algunos de los mensajes que han intercambiado han sido, ¿cómo decirlo?, un poco más significativos. Han utilizado emojis sugestivos, han respondido a publicaciones de manera que han generado debate y especulación. Es como si estuvieran jugando al gato y al ratón, coqueteando sutilmente con la idea de una posible colaboración. Y los fans, por supuesto, están encantados. Además, ambos actores han compartido fotos y vídeos que para algunos parecen ser guiños. Imágenes en lugares similares, publicaciones con un tono similar. ¿Casualidad? Quizás. Pero la comunidad de fans, siempre atenta a los detalles, ha interpretado estos detalles como una forma de coquetear. ¿Preparar el terreno? ¿Dar pistas sobre algo que se avecina? La imaginación vuela y las teorías se multiplican. Han compartido fotos en la misma ciudad con el mismo filtro o incluso con la misma paleta de colores. Pequeños detalles que por separado podrían pasar desapercibidos, pero que al analizarlos en conjunto, adquieren un significado especial. Es como si estuvieran enviándose mensajes secretos, solo para los ojos de los más observadores. Y nosotros, los fans, somos los afortunados destinatarios. Y por supuesto, no podemos olvidar las fuentes de información. Algunas cuentas de fans, especialmente las que tienen buena reputación y han acertado en otras ocasiones, han publicado información que sugiere que existe un proyecto en marcha que involucra a Kerem y Hande. Obviamente son rumores y hay que tomarlos con cautela, pero cuando varias fuentes coinciden, es difícil no prestar atención. Estas cuentas, que han demostrado ser confiables en el pasado, han soltado pequeñas migajas de información, como si estuvieran probando el terreno. Han mencionado reuniones secretas, conversaciones telefónicas y acuerdos en fase de negociación. La intriga aumenta. Es importante recordar que la industria del entretenimiento turca es muy hermética. Las noticias se filtran, pero con cuentagotas. Los actores y actrices, sus agentes y las productoras son muy cuidadosos con la información. Por eso, cuando una fuente confiable publica algo, es motivo de celebración.
significa que hay algo aunque todavía no sepamos exactamente qué es. Entonces, ¿qué tipo de colaboración podríamos esperar? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, y a mí me encanta. Vamos a soñar un poco, a dejar volar la imaginación y a plantearnos las posibilidades. ¿Qué tipo de proyecto nos gustaría ver? ¿Qué es lo que los fans anhelan con más fuerza? Lo más probable es que sea un nuevo proyecto televisivo, una serie. Después del éxito arrollador de Love is in the Air, es natural que los productores y las cadenas de televisión busquen repetir la fórmula ganadora. La química entre Kerem y Ande, su popularidad y el fervor de sus fans son un cóctel explosivo. ¿Se imaginan una nueva comedia romántica, con Kerem y Ande como protagonistas? El éxito sería asegurado. Una serie les permitiría desarrollar personajes complejos, explorar diferentes tramas y mantener a los fans enganchados durante meses. Podrían repetir la fórmula de Love is in the Air, con una historia de amor llena de obstáculos, malentendidos y momentos de comedia. O podrían innovar con una historia más dramática, con personajes más maduros y con una trama más profunda. Las posibilidades son infinitas. También existe la posibilidad de que sea una película, un proyecto más ambicioso que les permitiría explorar diferentes facetas como actores. Una película les daría la oportunidad de trabajar en un proyecto más corto, pero con mayor impacto. Podrían participar en un festival de cine, ganar premios y demostrar su talento a nivel internacional. Aunque honestamente creo que una serie es lo más probable. Una serie es una apuesta más segura, con mayor potencial de éxito y con una mayor conexión con el público. Otra opción, aunque menos probable, sería una campaña publicitaria para alguna marca importante. Kerem y Ande son rostros muy populares en Turquía y en el mundo, y las marcas harían lo imposible por tenerlos como embajadores. Una campaña publicitaria les permitiría trabajar juntos en un proyecto más corto con menos presión y con una mayor remuneración. Podrían ser la imagen de una marca de moda, de cosméticos, de automóviles o de cualquier otro producto. Sería un éxito asegurado. Pero, ¿qué hay de la química entre ellos? Ya sabemos que en Love is in the Air fue espectacular. La química entre Kerem y Ande era palpable, real, y eso fue uno de los factores clave del éxito de la serie. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, todo eso era mágico. ¿Creen que esa chispa todavía está presente? Yo sinceramente creo que sí. A pesar de la ruptura, existe una conexión especial entre ellos, una complicidad que se ve en cada foto, en cada interacción. Es importante recordar que la química en pantalla no siempre es producto del amor. A veces es producto del talento, de la profesionalidad y de la capacidad de conectar con el otro. Kerem y Ande son dos actores excepcionales, con una gran capacidad para transmitir emociones. Han demostrado ser capaces de crear personajes creíbles y de generar empatía con el público. Ahora bien, ¿qué obstáculos podrían haber para que este proyecto se concrete? Siempre hay desafíos, y es importante tenerlos en cuenta. No todo es color de rosa en el mundo del espectáculo, y hay muchos factores que pueden influir en una decisión. Bueno, las agendas de ambos actores son muy apretadas. Kerem Bürsin está involucrado en varios proyectos, y Hande Erçel también tiene una agenda muy ocupada. Coordinar sus tiempos podría ser un desafío. Ambos tienen contratos, compromisos y obligaciones que cumplir. Encontrar un hueco en sus agendas para trabajar juntos podría ser complicado. Tendrán que negociar, adaptarse y hacer sacrificios. Además, siempre está el tema de la relación. Si bien no hay ningún problema legal o de ningún tipo, no sabemos si actualmente existe una relación entre ellos, lo que podría influir en su decisión de trabajar juntos de nuevo. Después de una ruptura, a veces es difícil volver a trabajar juntos, por más profesionales que sean. Podría haber incomodidad, tensión o incluso resentimiento. Y por supuesto, están los fans. Algunos están emocionados con la idea de verlos juntos de nuevo, mientras que otros podrían tener reservas, especialmente si la ruptura fue dolorosa. Los fans son una parte muy importante de este juego, y sus expectativas y opiniones también cuentan. La opinión de los fans es fundamental. Son ellos los que ven las series, los que compran los productos y los que hacen que los actores sean famosos. Si los fans no están de acuerdo, el proyecto podría fracasar. ¿Qué podemos esperar en los próximos días y semanas?
pues seguir de cerca las redes sociales, estar atentos a cualquier novedad. Es probable que si el proyecto es real, empiecen a surgir más pistas, más rumores, más filtraciones. Los paparazzi turcos son famosos por su capacidad de encontrar a las estrellas en cualquier lugar, así que prepárense para los reportajes. Es muy probable que empecemos a ver fotos de ellos juntos, en el plató, en reuniones, o incluso en lugares casuales. También es fundamental que mantengamos la calma. No nos dejemos llevar por la emoción, por las expectativas. Aunque la idea es increíble, es importante ser realistas y esperar a que haya confirmación oficial. La industria del entretenimiento es impredecible, y los proyectos pueden cancelarse o retrasarse en cualquier momento. Hay que ser pacientes y no hacerse demasiadas ilusiones. Pero, ¿quién puede negar que la posibilidad de volver a ver a Kerem y Hande juntos en la pantalla es emocionante? Yo no. Es como un sueño hecho realidad para los fans de Love is in the Air. Sería una oportunidad de revivir la magia, de volver a emocionarnos con sus personajes y de volver a vibrar con su química. En resumen, hemos hablado de la posible nueva colaboración entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos repasado los rumores, las pistas, las posibles opciones de colaboración, los obstáculos y las expectativas. Hemos analizado la química entre ellos y la importancia de los fans. Hemos soñado, hemos especulado y hemos analizado. Hemos hablado de la importancia de la paciencia y de la cautela. Hemos recordado que aunque la idea es emocionante, es importante esperar a la confirmación oficial. Es un tema apasionante que genera muchas emociones, pero es importante mantener la calma y esperar a que haya confirmación oficial. Y recuerden, lo más importante es disfrutar del proceso, de la emoción, de la espera. No importa si el proyecto se concreta o no. Lo importante es la ilusión, la esperanza y la conexión que tenemos con Kerem y Hande. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido informativo y entretenido. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si les interesó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Dejen sus comentarios, díganme qué opinan sobre esta posible colaboración, qué esperan de ella, qué les gustaría que fuera. Quiero leerlos. Sus opiniones son muy importantes. ¿Creen que la chispa entre ellos sigue presente? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que está pasando? No duden en compartir sus ideas. Y ahora, como siempre, los invito a seguir explorando el mundo de las series turcas conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y recuerden, manténganse al tanto de las novedades y sigan soñando. Porque los sueños a veces se hacen realidad. Y quién sabe, tal vez pronto estemos celebrando el anuncio de un nuevo proyecto con Kerem y Hande. Cruzaremos los dedos. Hasta la próxima.